Seguimos de ida y vuelta y estamos hablando de la historia de Radio Sonora, nuestra radio, ahora que cumplimos 33 años ya el día de mañana. Bueno, el día de inaugurada, porque al parecer un 8 de octubre fue cuando salió al aire, ¿no? Según dice por ahí en internet. No, está mal esa fecha. Fue en un informe del gobernador. ¿Cuándo eran los informes del gobernador? ¿El 13? El 13. En ese informe del gobernador, en 1982 dijo, irrumpe hoy Radio Sonora al aire, sus transmisiones de prueba, ¿Y se levantó el switch, digamos? No, ya estábamos al aire desde más temprano. Sí, pero ese mero día. Ese día aparece como oficialmente, sí. El 13 de octubre de 1982. Es decir, que antes hicimos pruebas. Ajá. Ah, sí, pues antes hicimos pruebas, como el 8, 9, 10, hicimos pruebas, por supuesto. Y todavía seguimos con las pruebas mucho tiempo, porque la metimos a la brava. O sea, sin que la Secretaría de Comunicaciones viniera y nos diera la luz verde, sino que la pusimos para el informe del gobernador y la sacamos al aire con las uñas, ¿verdad? Con las uñas, porque una vez que ya se decidió, como el 81 se decidió pues que ya la radio iba a ser del Estado, y hasta el 82 la sacamos todo ese año, fue una crisis económica severa, no había dinero. Marco Antonio Cubillas, que es el secretario de Programación y Presupuesto, y Haas, que trabajaba con él, Alberto Haas era el director de presupuesto, rasguñaron todo lo que pudieron las partidas de aquí, de allá y de más allá, y le fueron rasguñando para hacernos un fondito para que compráramos el transmisor y la primera consola, y luego la segunda consola, la consola de transmisión, no creo que ni se parezca a la que tienen ahorita. Más pequeña que esta, con unos potenciómetros grandotes, ¿no? Sí, así es. Y otra para grabación. Y luego no teníamos discos, ¿verdad? Con trabajos aquí era la casa donde estaba la alberca, aquí atrás estaba la alberca, entonces esto era el recinto de la alberca, pues donde la gente se cambiaba para meterse a la alberca. Aquí hicimos el primer estudio, el estudio, y no era el estudio del aire estaba por allá, por otro lado, donde salía el aire. Sí. ¿Arriba? No, arriba lo hicieron después, esa fue otra transmisión, sí. Esa fue. Por ahí abajo estaba. Y otro estudio de grabación por ahí en una de las cabinas que vi ahorita de que pasé. Y era todo, pero no había discos. Los discos me los robé yo casi todos. ¿Pero cómo? Sí, así. O sea, llegaba con cada secretario y le decía, oye, vamos a empezar con la radio, pero no tenemos, así que préstame un long play. ¿Se acuerdan del long play? Aquellos grandotes que había. Entonces, a todos les quité alguna novedad, donde quiera, ya me tenían miedo porque los asaltaba, decían del poblado. Iba a su casa y me daban otro long play, otro long play. Y así fuimos a completando, hasta que nos comenzaron a meter en la ruta de los vendedores de discos, ¿verdad? Luego, Pablo Marientes, que era el director del canal 11 primero de televisión, después fue director del canal 13, una vez que fui a México nos regaló unas 3 o 4 cajas de discos long play. Entonces, mientras estábamos armando esto, pegando alambres y amarrando alambres y viendo cómo puros ingenieros, puros técnicos, porque no había, todavía no teníamos personal ni locutores, ni operadores, ni nada. Entonces era Manuel Álvarez, y era Sergio Rodríguez, y era Pancho Márquez, y eran un muchacho que se llama Alberto Martínez, que le decíamos Lorenzo porque trabajaba ahí en el manicomio. El negro, sí. El negro, sí. El negro Lorenzo le decíamos aquí. Sí, ese, el negro Lorenzo. Y ese era el electricista, y era increíble todo lo que hizo. Y otro muchacho que era albañil, que fue el que resanó todo esto, porque la casa se estaba cayendo. Cuando entramos estaba abandonada, pues entonces hubo que repararla, pero con las uñas, con lo que pudimos. Entonces pusimos los propios albañiles. Ya después nos dieron dinero y metimos otro poquito más de albañiles. Fue mejorando la situación del Estado y fuimos comprando unas poquitas más de cosas. Ya compramos algunos disquitos, pero no crean que muchos. Y luego aquellos cartuchos, ¿se acuerdan? Sí. Los cartuchos de que había. track. Sí, pues no había cartucheras, pues entonces ya llegaron cartucheras, ¿no? Entonces, así estuvimos hasta que esto comenzó a sonar. Nosotros queríamos
hacerla sonar, ¿ya? Para que el gobernador nos diera recursos. ¿Ya? Los de programación y presupuesto, como te digo, nos dieron lo que podían, no. Es increíble cómo nació esto, con qué grado de pobreza, así. Como pudimos, le pagamos a los primeros sueldos a los ingenieros, y entonces a mí me dieron un nombramiento de asesor en comunicaciones primero, y después me nombraron director de comunicación social del gobierno del estado. En ese tiempo, la dirección de comunicación social, que fue la primera dirección que hubo de comunicación social así, no era como hoy, que se encarga nada más de los contenidos. Yo me encargaba de hacer las instalaciones del aparato de comunicación social apenas, ¿verdad?, que iba a existir. Ajá. Y Pancho Hernández Torres se encargaba de la prensa y de difusión, así como ahí en comunicación social, eso se llamaba prensa y difusión. Y yo era el director de comunicación social, pero había que armar la red de televisión, y había que armar la red de radio, y había que armar la red de estaciones terrenas. Primero necesitábamos la infraestructura, ¿verdad?, para hacerlo, con el propósito del doctor de unir a los sonorenses, porque somos un estado muy disperso. Imagínense que de aquí a San Luis Río Colorado las noticias llegaban 8 horas después, cuando llegaba el periódico por camión, o a Zaguaripa cuánto, o a Navajoa cuánto, o a Nogales cuánto. Entonces, a Huachinera. ¿Sí? ¿Para qué lado? Ajá. ¿No? Con ese propósito nació la radio. Primero, de unir a los sonorenses, de unir, ¿no? Con ese propósito. Ya los acuerdos eran corriendo con el doctor, pues, porque él seguía, era un hombre muy trabajador, pues llegaba a las 6 de la mañana al palacio todos los días, a las 6 despachaba, a esa hora empezaba. Entonces, casi todos eran voluntarios los que estaban aquí, pues al no haber sueldos, pues unos trabajaban un rato, trabajaban otro rato, y nos propusimos sacar la radio para el informe de él, creo que fue el segundo informe. Hay una anécdota muy buena que yo siempre la cuento. Cuando ya estábamos por sacar la radio al aire, estábamos allá en el Cerro de la Campana, pusimos el transmisor, y de aquí hasta allá pusimos un alambre, porque no había un enlace, ¿no?, sino un alambre telefónico, pues, como esos negros, por todos los postes que andaban por ahí. Y así llegamos allá, probamos que llegaba la señal bien, llegaba con ruido, los ingenieros le hicieron una serie de arreglos a la línea, y filtros y todo, hasta que le hicieron que llegara bien. Bueno. Y ya teníamos más albañiles, habían albañiles trabajando aquí, y entonces me habla Sergio Rodríguez unos 3, 4 días antes y me dice, oye, ya está puesto el transmisor, ya Alberto Martínez, el Lorenzo que le decían, ya conectó la luz, ya está el transmisor para entrar al aire, pero se perdió el excitador. Ay, Dios querido. No está el excitador. Dice Pancho que ahí abajo lo dejó conectado en una cabina, Pancho Márquez. El excitador de FM, pues, el que da la señal de FM, y lo demás se amplifica. Madre mía, se perdió el excitador. Y no está el excitador. Y lo buscamos por todas partes y no aparece el excitador. Para entonces ya había personal, ya se habían contratado los primeros, ya habían aparecido los argentinos aquí. Por fortuna aparecieron los argentinos. Me lo mandó el doctor Ortiz Pérez. Llegaron a la Universidad de Sonora y de ahí se ligaron con Ortiz Pérez y él nos mandó para acá. El doctor Ortiz Pérez era el delegado de programación y presupuesto. Ahí te voy a mandar unos argentinos que son muy buenos, me dijo. Bueno, eran incansables, ¿verdad? Y traían otro tipo de ideas sobre la cuestión programática de una radio. No necesariamente todo lo que decían era real, visto por nosotros, pero traían un concepto muy latinoamericano que era muy importante para que no empezáramos en chiquito, ¿entiendes? Así, en pueblerino, ¿verdad? Sí. O con un concepto de radio cultural como Radio Universidad, que nomás está transmitiendo música clásica y unos cuantos programas y que tiene 30 años haciendo lo mismo. Entonces, ese fue el cambio, o la visión de ellos junto con la de ustedes. Sí, y la del propio gobernador, porque pues era el jefe. Así. Bueno, entonces la visión de unir, yo creo que sigue, ¿verdad? Hasta la fecha, porque sí que nos ha unido.
porque nos sienten, lo sentimos, cuando hemos ido a transmitir allá, sienten como que nos conocen de muchos años, nos ofrecen hasta su casa, ¿verdad? Y eso, y eso es como vernos como una familia, y vernos a los de la radio, no a alguien en especial. Sí. Entonces ven Radio Sonora como, una señora en la mañana habló y me dijo, yo la oigo ya, es que ya es costumbre y tiene que estar en ese número. Ajá. Entonces ya es parte de mi vida. Me guste o no lo que estén dando, ahí se tiene que quedar. Y con el silencio de las radios de AM, es decir, con el cambio de tecnología a FM, ya no llegan tantas radios como antes, pues. A muchos pueblos, en muchos pueblos, esta es la única radio que están escuchando. Sí, somos el único enlace de unión. El único medio de comunicación efectivo que hay en muchos lugares. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Si usted nos quiere llamar, los teléfonos están a su disposición. ¿Qué opina de la radio? Estamos hablando de la historia de Radio Sonora. 01800-502-5855. Y 212-6655. Si vive aquí en Hermosillo, recuerde que la alada es sin costo. Aproveche que está aquí el ingeniero Rodríguez. Lo estamos comprometiendo. Aproveche, platíquele, pregúntele, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo inició esta radio que usted siente tan suya? Entonces se perdió el excitador. Ahorita nos ¿Qué dicen le parece cómo si lo nos dice al volver encontraron. del bloque, del Sí. corte? Vamos a ¿Qué la apareció entonces? Ahorita nos dice. Vamos al corte.